Una hora difícil que le tocó al maestro José Manuel, pero bueno, le tenemos toda la confianza. El maestro José Manuel es amigo de la maestría en tecnologías, es amigo de la Universidad de Guadalajara y pues estamos muy honrados de que nos apoye en este aprender con una conferencia magistral. Vamos a escuchar una presentación al respecto del maestro, el doctor José Manuel Ríos Ariza. Doctor José Manuel Ríos Ariza, doctor en Pedagogía por la Universidad de Málaga. Trabajó durante 10 años en actividades de formación de profesorado no universitario y reformas educativas. En su etapa universitaria se ha centrado en la innovación educativa, sobre todo con la revisión curricular de licenciaturas y la incorporación de las TICs. Profesor de los programas del doctorado, investigación e innovación educativa impartidos en Argentina, Chile, Perú y México. Autor de 47 publicaciones relacionadas con las TICs y las innovaciones. El Congreso Internacional de Tecnologías para el Aprendizaje presenta Conferencia Magistral: Tecnologías para el Aprendizaje y Acceso. Tecnologías para el aprendizaje y acceso. José Manuel Ríos Ariza. Hay que recibirlo con un aplauso, por favor. Creo que el aplauso casi es para vosotros por aguantar hasta esta hora sin ir a comer. Bueno, el problema de ser el último siempre está, y más a esta hora, que bueno, ya lleváis varias horas escuchando información, es muy difícil procesar toda la información. También lleváis, hay varias ponencias, yo ya he escuchado a algunos de los compañeros que han estado, y es muy difícil que en un congreso, un acto educativo de este tipo, no haya muchas coincidencias. Por tanto, aprovechando un poco estas coincidencias, voy a intentar no alargarme sobre los puntos que ya han estado los otros compañeros, y también voy a intentar de ir un poco más rápido con objetos de que los que estáis aquí no me deprimáis yendo todo, ¿no? Bueno, la primera parte de la presentación va a estar dirigida sobre todo para explicar algo de toda la cuestión del acceso, ¿no? Si os fijáis, en la conferencia dice tecnología para aprendizaje y acceso, y yo he puesto acceso y conectividad para qué. Como creí que ya iban a hablar suficientemente los ponentes anteriores a mí, creo que más que decir cuáles son las aplicaciones, he querido centrarme en el discurso en para qué. Y en este para qué voy a entrar en dos líneas de discurso. Uno, sobre qué problemáticas son las que estamos abordando ahora mismo en las universidades. Dos, voy a meterme en un campo un poco raro para una conferencia de tecnología, que es la historia. Y tres, voy a retomar luego el tema para llegar a las conclusiones de para qué, ¿no? Entonces, este va a ser el esquema que voy a seguir. Voy a pasar todo esto, los derechos de autor, software libre y gratuito, porque ya... Bien, en primer lugar tenemos la cuestión de... He puesto bajo el epígrafe de algunos problemas actuales a varios tópicos, a varias cuestiones que nos están pues martirizando a todos el estamento educativo. La primera es la vinculación entre las competencias de estudiantes y profesores. Con mayor o menor acierto, con mayor o más o menos resistencia, el modelo de competencias ha ido penetrando en los sistemas educativos, tanto no universitarios como universitarios. El problema que se nos está produciendo es que en general tenemos muy establecidas las competencias para los estudiantes, pero no tan claras las competencias de los profesores. Con bastante frecuencia hablamos de las competencias que queremos crear alumnos creativos, cuando muchos de los profesores no tienen clara la creatividad, ni qué significa la creatividad, reproducen lo que a ellos le han dicho.
Queremos alumnos libres y que piensen, cuando algunos profesores no se atreven a discrepar de las autoridades, ni pensar. Queremos estudiantes autónomos, cuando algunas veces nosotros no lo somos. Queremos alumnos que quieran, que sepan colaborar, cuando resulta que un porcentaje muy alto de profesores no colaboran con ningún otro colega. Entonces, este es el primer problema. ¿Cómo compatibilizamos esas competencias de estudiantes y profesores? En el mundo de las tecnologías pasa exactamente igual. Nosotros tenemos que guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje donde las TIC nos favorecen unas mejores herramientas para conectar y acceder a la información, pero muchas veces el profesorado no tiene esas tecnologías. Por eso viene la siguiente afirmación: los estudiantes están en la red, la conforman, pero el profesorado en general entra en la red. No tenemos la misma relación de naturaleza con estas nuevas tecnologías de transmisión de la información y de la comunicación. Eso tiene varias convergencias o varias repercusiones. Primero, que como resulta que nosotros no estamos acostumbrados, pues hacemos con las TIC lo mismo que antes hacíamos sin las TIC. Exactamente lo mismo. O sea, simplemente pues usamos una herramienta distinta. Pero realmente obligamos a nuestros estudiantes a reflexionar, ¿no? La tarea está bien si hacen lo que nosotros hemos previsto que hagan. Entonces, este es un problema. Entonces hacemos las mismas cosas que antes. El profesorado ha avanzado en la creación de redes de investigación. Incluso organizamos congresos virtuales. Hemos avanzado mucho en ese tipo de herramientas, pero realmente hay muy pocas experiencias de cooperación para dar clases. ¿Cuánta experiencia habéis tenido de dos profesores que colaboren para dar una misma materia? Probablemente muy pocas. ¿Por qué no tenemos dos profesores que comparten la misma materia? ¿Por qué somos capaces de colaborar para investigar, pero no para dar la materia? Varias son las respuestas. Una de ellas es el sentido del ridículo, otra el sentido de la propiedad del conocimiento en mis clases. Otra cosa son los criterios de evaluación, que tengo que compartirlo con otro. En definitiva, nos generan mucha incomodidad y, por tanto, al final optamos porque las clases sean un lugar de trabajo individual del profesorado. Y aunque tenemos tecnologías para compartirlo, no lo usamos. En una experiencia que tuvimos compartiendo esta clase de tecnología, ¿no? En este caso, estábamos profesores de mi universidad, de Málaga, con profesores de una universidad de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, que tiene su sede en Caracas, pero había un grupo de personas que estaban trabajando con indígenas, ¿no? Hicimos una experiencia muy curiosa de compartir clases online, ¿no? Pero claro, se nos daban un montón de problemas. La evaluación y también el problema de los estudiantes. Los estudiantes tenían culturas distintas, interpretaban las cosas distintas. Y encima ya lo complicamos más y llevamos esa tecnología a un poblado indígena. Bueno, pues mucha gente dice que los indígenas tienen problemas para apropiarse de la tecnología, ¿no? Pero resulta curioso que cuando la llevamos allí, y los más antiguos, los que estaban relacionados casi con los gurus, o sea, con los brujos, ¿no?, de la tribu, cuando vieron aquello, ellos identificaron a esta experiencia como la que ellos tienen cuando toman una sustancia que es el yopo. Decían, nos estamos transportando a otro lugar. O sea, ellos usaron la tecnología y le dieron su significado cultural. Entonces, bueno, pero en general, estos tipos de relaciones suelen ser muy poco frecuentes y tenemos que explorar e indagar en las posibilidades que tiene el compartir clases, no solamente entre profesores universitarios, incluso entre alumnos de distintas entidades, de distintas organizaciones e incluso de distintos niveles. Otra cosa que también resulta que hace muy poco, como un año y pico,
en nuestra universidad vino una información para que todos los profesores intentábamos empezar con los cursos masivos. Bien. Resulta que gran parte de nuestro profesorado aún sigue teniendo dificultades para usar la plataforma y la usan por prescripción legal. Quiere decir que si no la usas, pues no te dan una serie de puntos, pero no porque estén convencidos. Entonces, como necesitan esos puntos para una serie de requisitos, pues la usan. Pero cuando todos tienen dificultades y cuando la mayoría de los profesores lo que realmente hacen en la plataforma es simplemente dejar unos documentos, que evidentemente tiene una mejora para el alumnado con respecto a mi tiempo que hacían dictarlo y nosotros lo copiábamos a mano, ¿no? Es un gran avance, pero poco más o menos esa es la función principal que le están dando una gran parte del profesorado. En este sentido, entrar dentro de estos cursos masivos, ¿qué creéis que debe hacerse? ¿Creéis que debe hacerse o no? Yo estoy de acuerdo en que sí, aunque sea una minoría. Creo que tiene unas grandes dificultades de implementación y que tenemos unas graves dificultades también para la evaluación, porque la evaluación de pares que están implantando mucho de esto pues es bastante deficiente, ¿no? Aún no lo hemos perfeccionado. Pero sí creo que aunque la mayoría estemos en esta fase, la mayoría de profesores está ahí, merece la pena arriesgar en nuevas formas de comunicar. Evidentemente, el problema que tenemos añadido, o por qué el profesorado se ha quedado en un uso muy superficial de la plataforma, está debido sobre todo a que no tiene unas herramientas, no conoce bien algunas veces la tecnología, pero tampoco conoce bien su utilización didáctica. Existe en general en casi todo el profesorado universitario hay una grave carencia de formación de cómo enseñar. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, ¿qué formación tienes? Trabajo social. ¿En trabajo social tuviste alguna materia que te dijeran cómo enseñar? No. ¿Tarinka? Casi todos y los estudiantes, cuando terminéis, en vuestro currículum, ¿hay alguna materia de cómo enseñar? Bien, pues simplemente damos por sentado que todos sabemos enseñar. Jamás en ninguna otra profesión pasa eso. A un médico no se le supone que sabe curar, se le enseña a curar. Resulta que los profesores universitarios de prácticamente casi todo el mundo no reciben información para ser profesores. Entonces, bajo la experiencia de ensayo-error, aprenden a ser profesores. Y eso es una grave dificultad. Una grave dificultad que no estamos sabiendo afrontar en ninguna universidad y además de manera generalizada en ninguna parte del mundo. Formamos buenos químicos, buenos físicos, buenos matemáticos, geógrafos, historiadores, filósofos, pero no les decimos cómo enseñar. Simplemente nuestros mejores estudiantes pasan a ser los futuros profesores. Pero nuestros mejores estudiantes no necesariamente saben enseñar. Este es un grave problema que tiene mucho que ver, porque si no sé enseñar y no sé bien manejar las tecnologías, pues evidentemente voy a tener graves dificultades para guiar a mis alumnos. Bueno, llegamos ya y entramos en el nuevo testimonio. Pues ahora en vez de ser profesores realmente somos asesores. Bien, nadie nos enseñó a ser profesor y encima queremos convertirnos en asesores. ¿Asesores de qué? Bien, pues resulta que, por ejemplo, esta lista que va ahí aquí detrás mía es una lista de funciones que se le dan a los asesores. Función académica significa que debe tener un buen conocimiento, ¿vale? Debe saber evaluar, debe saber distribuir todas sus tareas. Técnica, tiene que conocer las herramientas tecnológicas que tiene, si es una plataforma, la wiki, etc. Tiene que saber también orientar a sus estudiantes
adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, como hay un abandono muy grande, pues tiene que tener competencias sociales para que la gente no abandone. Y además, darle incluso consejos organizativos al estudiante. Por ejemplo, si un estudiante no sabe qué hacer para homologar una materia que ha cursado en tal, pues acude a ti y tú le tienes que decir. Evidentemente, esto no es que no haya, hay profesores que lo hacen y saben hacerlo, pero esto de manera generalizada no funciona. No podemos pedirle que ser profesor y ser asesor sin competencias profesionales. Igual que no, que decir que no se puede pedir a nadie ni se le va a poner a hacer puentes si no tiene un buen fundamento arquitectónico. ¿Vale? Estas son algunas de las dificultades. Bien. Mira, una de las resistencias por las que gran parte del profesorado se resiste a usar las TIC no es tanto porque no la use, la usan para su investigación. No es que no las conozcan, las conocen muy bien. ¿Cuál es el problema realmente que tenemos nosotros? Es que simplemente cuando ponemos algo en la plataforma es visible. Y es visible si yo le dedico poco tiempo. Es visible si yo estoy más interesado en mis publicaciones de artículos o en hacer un próximo libro que en atender a mis estudiantes. Ese es el problema. El problema es la visibilidad. El problema está en que cuando yo escribo unas calificaciones, yo hago un examen con el sistema antiguo, le ponía una calificación, pero ahora una tarea tiene que decir concretar qué es lo que yo voy a valorar, cómo lo voy a valorar, qué puntuación te voy a dar. Por tanto, evidencia mi trabajo. Esa es una de las principales dificultades, no tanto el dominio de la tecnología. Muchas veces pensamos que el profesorado no domina la tecnología. Sí, la mayoría del profesorado no tiene problema. El problema es que esa tecnología retrata nuestras prácticas docentes. Y el retrato que sale no es muy favorecedor. Por tanto, cuando uno, es como cuando uno ha tenido una mala noche y te van a hacer una fotografía, prefiere que no te fotografíen, ¿no? Pues igual, ese es el problema. Tenemos miedo a la fotografía, tenemos miedo a que reflejen qué es lo que hacemos. Y una de las graves dificultades también es el problema de la medición. Estamos acostumbrados a medir, pero no estamos acostumbrados a medir a nuestros estudiantes. Quiere decir, no estamos acostumbrados, yo he visto montones de, bueno, afortunadamente muchos profesores han tenido la confianza de dejar que yo vea en su plataforma, ¿no? Y muchas veces pues he tenido entrevistas con distintos profesores y se encuentran fácilmente documentos de 50, 60 páginas que quieren crear para la semana siguiente y además de una manera reflexiva. Leer 60 páginas, ¿cuánto tiempo lleva? A una media de una lectura comprensiva y profunda te lleva del orden de 5 horas. Quiero decir, si no haces una lecturita rápida para pasar. Porque si luego quieres hacer un trabajo profundo, significa que has dominado profundamente el contenido. Además, estamos ante una novela. Estamos ante un contenido de un ensayo. Un ensayo tiene una complejidad. Tiene conceptos abstractos. Tiene relaciones semánticas que son importantes entre una parte y otra. Entonces, resulta que le dejamos 60 folios. Y además le decimos que nos escriba un trabajo, pues por lo mínimo 8 o 10 paginitas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros escribir una página para un artículo científico? Bien, este es un problema. El problema está en que como la tecnología ahora no lo permite, pues como ya nos dictamos apuntes, damos montones de información y pedimos creatividad, coherencia en el trabajo, evidentemente, mucha coherencia, y gran nivel de profundidad. Y además que consulte otra fuente, porque con las 60 páginas no es suficiente. Entonces, que mejor consulte otra fuente, que se dedique un buen rato a Internet para buscar más fuentes complementarias, porque si no el trabajo no estará bien pues, realizado. Claro, si el estudiante tuviese una sola materia, pues todavía podría hacerlo. Pero cuando tiene 4 o 5 profesores mínimos metidos en la red,
pues cada uno le da 50, 60 páginas y luego vienen los trabajos que vienen y el profesor se asombra del poco nivel que tienen nuestros estudiantes. Que nuestros estudiantes solamente saben pegar y copiar, que no profundizan, que no aportan ideas originales. Dudo mucho que nosotros, si estuviésemos un tipo de enseñanza como esta también, hiciésemos cosas distintas a las que hacen nuestros estudiantes. Por tanto, tenemos todo esto que estamos usando, que la red, lo que estamos haciendo es sobrecargando a nuestros estudiantes de tareas y además propiciando que las tareas sean muy superficiales de manera generalizada. Bueno, tenemos varios problemas más. Los primeros eran, si os habéis fijado, son de didácticos. Son problemas estudiante-alumno, materia, estudiante-materia. Hay estos problemas. También importante es la masificación de nuestras universidades. Cada día hay más estudiantes, cada día hay una demanda social más elevada y resulta que los profesores también tenemos dificultades para atender a clases tan mayoritarias y dar un servicio público de calidad. También se nos exige desarrollar en los alumnos capacidades transversales y profesionales. Para ello tenemos que equilibrar dos cosas. Uno, el trabajo colaborativo con la excelencia y competitividad. Esto es un problema grave. Si solamente enseñamos trabajos colaborativos, estamos perdiendo otra dimensión, que es la dimensión necesaria que todo ser tiene de buscar lo mejor de sí mismo. Entonces, buscar ese equilibrio es complejo y no es fácil para una persona que no ha sido formada como profesor, que no ha sido formada para asumir esa responsabilidad. Y generalmente o caemos en una trampa. Fomentamos mucho el trabajo colaborativo, todos los trabajos son en equipo, o todos son trabajos individuales, donde nada más que vemos la competitividad, es decir, que cada quien alumno es mejor que quién, y si tú eres muy buen estudiante y destacas. Bien, ambas cosas son necesarias en el mundo. Tenemos que tener competitividad como cualquier atleta que quiere mejorar. Es sano mejorarnos, es sano querer ser mejor que el día anterior, es sano querer saber más que el día anterior. Tenemos que buscar la excelencia, que nuestros alumnos sean los mejores posibles, pero también tenemos una exigencia grande de colaborar. No desde esa excelencia y esa competitividad no se puede hacer desde la exclusión y desde el egoísmo y desde el aislamiento. Se tiene que hacer desde la solidaridad y desde la colaboración. En este sentido, pues esto también es un desafío importante porque el profesorado no ha sido enseñado para conseguir metodologías que propicien estos trabajos colaborativos y a la vez que sean de excelencia y competitivos. También tenemos, he puesto aquí, he dejado la palabra de indicadores de calidad, aunque sé que eso suena y levanta ampollas en muchos lugares, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que nos está exigiendo la sociedad, ¿no? Nos gusta o no nos guste. Podría haber puesto estas palabras, pero al final es que lo mismo. Cuando alguien dice que quiere algo de calidad, quiere decir que quiere algo bueno. Pues tenemos que cumplir con indicadores o bien tener unas características de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y del aprendizaje de nuestros alumnos que sea de calidad. Es decir, que salgan con buenos aprendizajes, que dejen nuestras universidades pues con la mejor formación posible para integrarse rápidamente al mundo laboral. Estas son cuestiones. Bien. Y para atender pues todo, no solamente el mundo laboral, sino todas las demandas sociales y las demandas que tiene como ciudadano y como miembro de una familia, ¿no? Bien, voy a abordar brevemente otra cuestión que es la brecha digital. Se habla mucho de la brecha digital en el sentido de como cualquier persona que tiene una dificultad para acceder al mundo de la información y al mundo de la comunicación, como cualquier persona que tiene dificultades para acceder a Internet. Y efectivamente el mundo de la brecha digital pues está creando graves desigualdades entre los ciudadanos que tienen acceso y los que no, y entre los pueblos que tienen mayor o menor tecnología. Eso hace que las diferencias cada vez sean más abismales entre unos países y otros.
Bien, pero también en ese sentido las universidades deben de contribuir a disminuir esa brecha, favoreciendo el acceso al conocimiento tanto de sus estudiantes como aquellos de la población general. Ahí los cursos masivos tienen también esa ventaja. No tienen por qué ser asuntos de todos nuestros estudiantes. Esta cuestión, para mí, es una de las claves para los cursos masivos. Además de su novedad, sé que tiene muchas dificultades, pero puede ser una herramienta para combatir la brecha digital. No la única, pero sí una buena herramienta. Bueno, otra cuestión también existe dentro de la misma universidad, es la brecha digital. Y con otras universidades, y dentro de ella misma. Dentro de la misma universidad tenemos distintas realidades. Hay, como digo, hay universidades a varias velocidades, pero no siempre la velocidad significa que se esté dando el mejor servicio a los ciudadanos. Yo que me dedico mucho bueno, casi trabajo más de innovación, pero claro, la mayoría de innovaciones actuales tienen que ver con TIC, evidentemente, por eso estoy en el campo. Pues yo siempre estoy a favor de que se vaya, de que se innove, que se cambie, ¿no? Pero es verdad que algunas veces confundimos el cambio con que todo se haga deprisa, con que todo se haga velozmente. Y eso muchas veces conlleva que no estamos dando un buen servicio al ciudadano. Pero ni en la educación ni en otros muchos servicios. O sea, no es el cambio por el cambio. El cambio sí tenemos en cuenta hacia dónde queremos ir. Por tanto, hay que tener un equilibrio entre el cambio, la direccionalidad de ese cambio, ¿no? Y las necesidades de innovación, donde, pues, sin propiciar un inmovilismo, tampoco vayamos simplemente a lo que son las modas del momento, ¿no? Por tanto, por ejemplo, una universidad como la mía sí debe entrar los cursos masivos, pero no por moda. Y por eso era mi conferencia. ¿Por qué? ¿Para qué? Para eliminar la brecha digital. Entonces, si me dicen eso, yo estoy dispuesto a entrar. Si, en este caso, mi rectora, tengo una rectora, ¿no? Y además es la rectora de todos los rectores de España, la CRUE, que es la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, si me dice que solamente porque los demás tienen, pues no. Ahora, si me dice que queremos dar un servicio ciudadano, entonces no es cuestión de ir a todo porque hay que ir, sino porque convenga ir y porque queremos ir. Bien, pues vamos a dar un salto histórico, un salto muy, muy atrás en el tiempo. Si os fijáis, ese es el mapa. Ese es el mapa de, bueno, gran parte del mundo, la América del Norte, y estas flechitas simbolizan algunas de las rutas por las que entraron los seres humanos al continente americano. Como todas las rutas, pues algunas son más discutibles, otras menos, otras más aceptadas, otras no. Bien, ¿por qué he puesto estas rutitas? Porque si os fijáis, hay distintas vías para llegar al mismo sitio, y también por una cuestión. Si os fijáis, el ser humano ha ido colonizando toda la Tierra. Poco a poco ha ido llegando. En esa colonización se ha ido separando uno del otro. Cada vez que había problemas, los seres humanos iban buscando comida a otros lugares y extendían el sitio que nuestra especie ocupa en el planeta. Así llegaron hasta las zonas de hielos y hasta las zonas desérticas. Fueron colonizando selvas y fueron colonizando sitios de buen privilegiados climatológicamente como este, ¿no? Y sitios muy inhóspitos, como los desiertos, como Sonora y demás, ¿no? Entonces ellos fueron entrando. Hemos tenido una historia que se ha construido a base de alejarnos, donde, como decía mi colega de los ojos azules, ¿no?, esta mañana, donde el desconocido era un potencial enemigo, porque nuestra especie había que temer cada vez que nos acercábamos a alguien que no era conocido. Bien, ¿qué tiene que...? Voy a dar otro saltito a la historia. Esta información la veréis, está un poquito más chica,
pero reduce un poco. Igual que el ser humano se fue expandiendo, igual llegó también un momento donde el ser humano empezó a tener un mayor poder de organización. Y entonces empiezan los primeros reinos o imperios de la antigüedad, asirios, los egipcios y demás, donde dan una organización y agrupan a una serie de pueblos. Bien, fijaros, un movimiento de alejanía y luego un movimiento de concentración. Eso, en general, los imperios duraron mucho, además de por tener generalmente un ejército fuerte, por varias circunstancias. No hay ejército fuerte que pueda mantener un imperio durante mucho tiempo. Entre otras cosas porque los militares necesitan comer, necesitan un pago, un salario. Si no se rebelan contra nadie va a la guerra si es gratis, ¿no? Necesitan un pago. Y luego también porque siempre hay enemigos externos. Los imperios generalmente se mantienen, a pesar de que tenemos muy mala fama en la historia, los imperios se han mantenido simplemente porque los ciudadanos del imperio solían vivir mejor que los que estaban fuera del imperio. El imperio te daba seguridad jurídica, en el sentido de que todo imperio tenía normas sobre lo que se puede o no se puede hacer. La violencia era monopolio de la autoridad, quiere decir que quien podía matar o no matar eran los miembros de la policía o del ejército, sobre la violencia. Por tanto, daba alguna seguridad a los ciudadanos. Y, en general, vivían bastante mejor. Los imperios generalmente caen por varias circunstancias, y varias de ellas las tenemos ahí. 3 son. Una, la derrota de un enemigo que sea más fuerte. Por ejemplo, el caso del imperio azteca. ¿Vale? Viene uno más fuerte y lo destruye. También, en general, cuando se dan circunstancias abusivas, tremendas, que pasan a ser muy intolerables, donde ya las compensaciones que te daban las ventajas pasan a ser desventajas. Porque si yo tengo alguna ventaja, pero resulta que me están oprimiendo, que me están haciendo muy difícil, ya, eso deja de ser una ventaja. Y luego también, por generalmente cuestiones de tipo climatológica y de tipo de desgracias naturales. Por ejemplo, el Imperio Maya parece ser que ese fue una de las causas del desastre, y el Imperio Romano, que está más estudiado, fue una prolongada sequía lo que inició el desastre del imperio, ¿no? Muchas veces se dan varias de estas circunstancias. En época de desastres los jerarcas usan más y hay una rebelión. Bien. Sigo con un poquito de historia. Las naciones, incluida la vuestra, se han creado en torno al siglo XIX y XX, la mayoría de las que hay ahora mismo reconocemos, ¿no? Y si fijamos, y se hacen o se crean en base a considerar al otro como un enemigo. Los himnos de casi todos los países del siglo XIX y XX están llenos de guerra, sangre, muerte. Fijaros. Y cuando llevamos años y siglos enseñando a los alumnos de sangre, sudores y muerte, y donde está hay un enemigo, ahora venimos con la globalización y decimos que todos tenemos que colaborar. ¿Bien? Es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Por qué? Porque no hemos cogido el camino. La fortaleza de las naciones, por ejemplo, siempre ha sido en la unidad, no la diferencia. Por ejemplo, en España se decía que la España verdadera era católica. Por tanto, si tú eras protestante, ya no eras un español. O tú eres musulmán, tampoco eres español. Eres judío, tampoco eres español. ¿Por qué? Porque los españoles somos católicos. ¿Vale? Esto pasa igual. La lengua también. En España tenemos un buen conflicto con nuestras lenguas, ¿no? Y además, como mi paisana esta mañana hablaba, ¿no? de los problemas de que si hablaba en catalán la mitad, y si hablaba en castellano la otra mitad no le quería hablar, ¿no? Bueno, tenemos un conflicto bastante, porque además, en general, tenemos una historia que simplemente, además de engañarnos, nos separa. Por ejemplo, a título anecdótico, en mi país,
En los vuestros también hay, pero como prefiero practicar el mío que el vuestro. En mi país, por ejemplo, se dice el castellano, que llamamos al español, ¿no? Dicen los vascos, es que nos imponen la lengua. Bien, ¿alguien de vosotros sabéis cuál es el primer escrito en castellano, español? ¿Dónde se escribe? Bueno, pues se escribe a un monasterio que está como de aquí a Tonalá, de lo que es hoy la capital del País Vasco, Vitoria. Esta diferencia de la capital del País Vasco, ahí surge el castellano, ahí surge el español. ¿Qué pasa? Para el nacionalismo vasco, eso no existe. Eso era Castilla, pero claro, es que el País Vasco en aquel entonces era Castilla. Es una dominación de Castilla. No, señores, es en la lengua vuestra. Surgió de allí. La bandera, por ejemplo, que nosotros tenemos, es roja y amarilla, la reconoceréis. Y ahora tenemos muchos jaleo con parte de España y Cataluña, ¿cómo es la bandera? Roja y amarilla de Cataluña. ¿Cómo es la bandera de Castilla? Morada. ¿Pero qué se enseña en muchas escuelas catalanas? Que todos son imposiciones de Castilla. Pero es que los catalanes no ven la bandera. Claro. Pero hoy en día se puede mirar sin ver. Y es fácil, pero eso nos pasa a todos, ¿no? ¿En qué año independizasteis de España? Vale. Bueno, ¿por cuándo empezó el movimiento de separación? En 1810. ¿Qué pasaba en 1810 en España? Sí. Tenía mucho problema. ¿Qué era el problema principal era que tenían? La invasión napoleónica. Bien, gran parte de los estudiantes no saben que cuando lo digo porque se lo he preguntado a montones de ellos, gran parte de los estudiantes no saben que cuando se da ese primer grito de independencia, realmente es que no había independencia ni en España, porque estaban abajo las tropas francesas. Y no había una independencia, o sea, es que no había ni ejército, porque el poco ejército que había estaba en aquel momento peleando contra Napoleón, con Simón Bolívar, por ejemplo, entre sus miembros, Higgins, que es el libertador de Chile, también entre sus miembros, y pagado con dinero de América. Bien, esta parte no se dice casi nada. Otro ejemplo, y ya me voy acercando más a este siglo, otro ejemplo de globalización. No está la primera globalización. Los imperios fueron una primera globalización. El Imperio Romano, muy antiguo, muy light, pero fueron. ¿Vale? Realmente, cuando se acercan las globalizaciones actuales, son en el siglo XIX y el siglo XX, donde al principio, se genera sobre todo el comercio. América entra en un gran esplendor porque se comercializa muy bien toda la cuestión del algodón, el caucho, etcétera, etcétera. Empieza a haber movimientos muy importantes, las locomotoras, comienzan también los barcos a vapor, en fin, se empieza a vender y a comerciar en todas partes del mundo. Los ingleses empiezan a tener grandes fábricas porque ya no van a vender productos textiles para Inglaterra, sino lo van a vender para toda Pakistán, para toda la India, etc. ¿Qué pasa? Que se produce un auge de un montón de circunstancias, como entre ellas sobre todo el capitalismo, que empieza a crecer de manera grande. Bien, ¿quién se benefició de esa primera globalización? Sobre todo los empresarios. ¿Y quién entra en contacto? Sobre todo los empresarios y los gobiernos de las naciones. Bien. ¿Por qué he hecho toda esta historia? Porque lo que he querido resaltar es que hasta ahora nuestra historia ha sido una historia de desencuentros, ha sido una historia de hostilidad, ha sido una historia donde el distinto es siempre enemigo.
Y ahora nos encontramos con algunos problemas. Por ejemplo, crisis alimentaria. No tenemos alimentos o tenemos un sistema que no permite que gran parte de la población acceda a los alimentos. Tenemos un problema del cambio climático. Importante. Ha habido épocas donde la humanidad se enfrentó al cambio climático. Por ejemplo, ahora lo habréis hecho la época de las glaciaciones, ¿no? Están de moda, están puestos con los dibujos animados, ¿no? También hubo una pequeña glaciación, mini glaciación, que se llamó en Europa en el siglo XIX, que fue el desastre precisamente por el que perdió Napoleón, porque sus tropas se quedaron congeladas en Rusia. Bien, tenemos un cambio climatológico, o sea, un cambio climatológico de calentamiento que está afectando cada vez más a la naturaleza. Tenemos un problema de exclusión social, es decir, que la globalización ha afectado a mucha gente positivamente, pero hay una gran parte que está fuera. Tenemos fuertes movimientos migratorios y, por otro lado, tenemos unos medios de comunicación que están homogeneizando las culturas. Bien, esos son algunos problemas actuales. ¿Qué tiene que ver todo esto con compartir tecnología? Pues mirad, la crisis alimentaria no es la primera que hay. El cambio climático tampoco necesariamente. La exclusión social siempre ha habido. Fuertes movimientos migratorios, desde el principio hemos visto la flechita y vamos migrando. ¿Qué es lo que está produciendo ahora que no se producía antes? La homogenización de la cultura. Y eso, ¿cómo compatibilizamos el uso de ASTI sin perder las diferencias culturales, no las barbaridades culturales que hacíamos de interpretar que solamente el que tenía mi cultura era bueno, sino cómo respetamos eso? Y también la otra diferencia es que mientras los cambios climatológicos antes eran de naturaleza, ahora están propiciados por nosotros. Bien, voy a volver de nuevo a la universidad. Y luego al final retomaré la historia y la universidad. ¿Vale? Estoy haciendo unos saltos distintos porque quiero retomar cosas que son complejas. Bien, la sociedad cambia rápidamente y evidentemente la universidad tiene que, como he dicho antes, tener ese equilibrio, ¿no? Debe estar dispuesta siempre a arriesgar, a correr, que digo, a subir, dispuesta a romper las rutinas, a crear una cultura de cambio permanente, y la innovación pues debe llevar a todos los servicios universitarios. Voy a ir un poco más deprisa porque el material autoinstructivo tiene limitaciones igual que los manuales escritos. Esto es el primer problema que nos encontramos con casi todas las herramientas que estamos teniendo. Y pongo ahí bibliotecas versus Internet. La existencia de Internet no soluciona todo, igual que la existencia de bibliotecas no solucionaron nada. Todas nuestras universidades tienen bibliotecas, pero si las bibliotecas hubiesen servido solamente, pues ¿para qué íbamos a estar los profesores? Pongamos bibliotecas y que la gente aprenda sola. Hoy en día muchos profesores hacemos esto mismo pero con Internet. Ahí está todo. Mire, sí, claro que está todo. Igual que antes estaba en otros libros. ¿Pero por qué? Antes, si alguien decía esa barbaridad de que está todo en los libros, lo consideraríamos como una herejía y hoy se ve como algo, bueno, del estilo de comportamiento de un profesor moderno. Busquen en Internet. No tiene sentido. Sí está en Internet, pero tenemos que guiarles en el proceso de selección, de búsqueda de información relevante, de búsqueda de información de calidad. En fin, que no es simplemente busquen vuestra información. Eso no es hacer a los alumnos autónomos. Eso simplemente es dejar de lado tu trabajo. ¿Que lo hacen muchos profesores? Sí. ¿Por qué? Porque nadie le ha dicho que debe hacerlo de otra manera. No estoy criminalizando al profesor, simplemente no ha sido formado para usar adecuadamente Internet. No se le ha preparado didácticamente. No sabemos cómo usar esos recursos. Y sí es importante para lo que yo quería transmitiros hoy. Mira, más allá de todas las anécdotas, que podéis estar de acuerdo o no con ellas, porque como todas anécdotas son generalizaciones, y toda generalización, pues, siempre es matizable,
y en una conferencia no se pueden matizar todas las cosas que uno dice, sí hay una cuestión clave. Para mí, y hablo desde un punto de vista personal, pero creo que en la experiencia también, no es posible que haya aprendizaje si no hay una existencia del otro. El aprendizaje tiene un fuerte comportamiento social. Los niños aprenden por imitación. Aprendemos de lo que vemos. Aprendemos de lo que sentimos. Aprendemos de lo que vivimos con otras personas. Nuestras mejores experiencias no han sido cosas que hemos vivido con otros. Ahí está. Entonces, la tecnología sí, pero siempre tiene que haber el otro. No estoy de acuerdo con la tecnología para sustituir a. Profesor, sustituir a, no. La tecnología es como herramienta para potenciar la comunicación, la existencia del otro. Mira, las habilidades sociales son fundamentales. ¿Por qué tenemos la necesidad cuando, por ejemplo, usamos antes en el correo electrónico, me he escrito 3 o 4 correos electrónicos, que el otro me mande una foto? O ver algún sitio de quién es, ¿no? Quiero saber si es mayorcito, si tiene más joven, si... ¿Por qué? Porque necesitamos la mirada del otro, necesitamos su cara, necesitamos su acercamiento. No puede ser solamente mi correo jmrios@umaes y ya con eso me contento. Necesito saber quién es. Por eso nos mandamos fotografías, por eso entramos en el Facebook para ver quién es el otro, por eso nos interesamos por su vida, ya no solamente como profesional, no quién es. El aprendizaje tiene un fuerte componente social. Las tecnologías que compatibilicen esa conexión social con el otro serán siempre las tecnologías más potentes para el aprendizaje. Porque entrarán más en la afectividad y el componente afectivo es importante para el aprendizaje. Yo recuerdo, y todos habéis tenido esa experiencia, seguro que todos habéis tenido la experiencia de haber visto algún libro de texto y cuando habéis visto el libro de texto ya se han quitado ganas de leerlo, porque el diseño era feo. Nuestras emociones y sentimientos son vitales para el aprendizaje. ¿Cuántas personas no habéis tomado, decimos allí, mala vibra, decía aquí, por alguna materia simplemente porque tuvisteis malas experiencias sociales con un profesor? Aquí no se le entramos todas las matemáticas, la lengua, el inglés, la historia. ¿Por qué? No, simplemente no había buena relación, no había buena empatía con el profesor. Y eso va a condicionar mi aprendizaje. Entonces el aprendizaje tiene un fuerte componente social. Y en la medida que las herramientas que usemos, y este es para mí un criterio, ¿qué herramienta uso? La que potencie más mi relación con los alumnos. ¿Puedo no usar todas las herramientas? Sí. Si yo soy capaz de transmitir a través de mis correos cierta cercanía con mi alumno, bien. Si no fuese capaz, tendría que hacer otras herramientas para acercarme a mis alumnos. Pero no puedo ignorar que mi alumno es cada uno individual. Tengo que conocer sus nombres, tengo que saber quiénes son. Y tengo que mandarle mensajes personalizados. Y muchas veces lo que hacemos con la actividad es mandar mensajes no personalizados. Ponemos el mismo titulito, cambiamos el nombre y le mandamos en un mensaje a 50. Cuando los 50 saben que tú lo estás haciendo así, pues pasan a sentirse un número, no tu alumno. Bueno, otra cuestión es, relacionado con lo que decía de las tareas, es que el profesorado tiene que medir el volumen total del trabajo del alumno, no de su materia, sino del alumno. Si el alumno está aquí 6 horas estudiando, porque tiene tantas materias, y resulta que yo le mando tanto trabajo, simplemente el profesorado tiene que organizarse a través de la academia o a través de las herramientas que sean para darle sentido a la docencia. No
no podemos ignorar que el día tiene 24 horas. Y no podemos ignorar que nuestros estudiantes comen, duermen y a la vez también quieren tener una charla de amistad con alguien. Bien, pues resulta que los profesorados nos movemos sin tener en cuenta solamente, desde mi punto de vista, mi materia y mi estudiante, sin tener en cuenta el contexto de sus vivencias, ni el contexto del resto de las tareas que le van a poner en esta licenciatura. Por tanto, avanzo, el profesor debe compartir responsabilidades en el aprendizaje del alumno, evidentemente, pero el alumno va a aprender. Y digo compartir responsabilidades porque muchas veces se habla de un modelo centrado en el aprendizaje del alumno y con eso digo, bueno, pues si está todo centrado en el aprendizaje del alumno, ya me he quitado yo la responsabilidad. No. Tú sigues siendo responsable como profesor. Tenemos que ponernos en la perspectiva del que aprende, es decir, si yo fuese de nuevo alguien que estuviese en ese otro lado, ¿qué es lo que me gustaría o necesitaría aprender? No puedo ponerme solamente en lo que a mí me gusta enseñar, en lo que yo sé. Yo soy muy bueno en tal cosa y en lo que enseño. Y eso es lo que se manifiesta en muchas materias. Yo, por ejemplo, que he trabajado mucho en diseños curriculares y analizando y comparando diseños curriculares en distintas carreras, cuando resulta que en la misma licenciatura ves repetido varias veces el mismo contenido. Y algunas veces casi no tiene relación con el nombre de la materia. ¿Por qué se produce? Porque el profesor es especialista en esa materia. Y habla de algunas cosas y luego se va a lo que es especialista. ¿Dónde está el alumno? En ningún lado. ¿Dónde está el aprendizaje? Tampoco. ¿Qué es lo que interesa? Lo que yo soy competente para dar. Eso está creándonos también bastantes dificultades. Bien, voy ya entrando en el final. Por tanto, si una universidad quiere servir y quiere ser de utilidad en la actualidad, debe servir a Atalaya. Atalaya es la torre. Se viene de una torre, y de la torre es donde se ponían los vigías para anunciar si venía gente, tanto buenos como malos, también venían para anunciar lo bueno. Que vienen con mercancía, también, y también que vienen los malos, ¿no? Bueno, tenemos que ser un referente para la sociedad. Tenemos que combatir los dogmatismos. Si es verdad que la accesibilidad, ¿vale?, el acceso y la libertad de acceso nos permite comunicarnos, también es verdad que esa misma libertad de acceso se está para todo. Para copiar indebidamente y también, pues, para todo. Hoy en día los terrorismos usan esa plataforma. En Europa, gran parte de los movimientos todavía residuos de movimientos nazis, de extrema derecha, usan las plataformas. Usan las nuevas tecnologías y a través de ellas lo comunican. O sea, vamos a tener que combatir el dogmatismo. Tenemos que ser nuestra universidad un lugar para el debate, para el diálogo, para la creación de conocimiento científico, y todo ello debe llevar consigo cambios curriculares que valoren, que promuevan el valor de lo universal y su necesidad. En las competencias Turing vienen algunas de que tienen que ver con ética y valores, pero casi ningún profesor le incorpora. Vienen hablando de internacionalidad, vienen hablando de un montón de trabajos colaborativos y de respeto por la diversidad cultural, etc. Pero casi ningún profesor y casi ninguna licenciatura lo terminan incorporando. Y ahora engancho con lo anterior. ¿Qué tiene que ver o qué os quería contar todo esto de la historia? Si nuestra historia ha sido una historia de separación, si nuestros himnos siguen predominando la sangre y el enfrentamiento, si nuestros himnos siguen saliendo, bueno, por cierto, España no tiene himno, no tiene letra, porque somos tan peleones unos con otros que no nos ponemos de acuerdo en poner la letra de un himno, ¿no? Pero seguro que si la tuviésemos sería igual. Hay que vencer al enemigo y y nosotros somos los fuertes y los mejores, ¿no? Es el resumen de todos los himnos. ¿Bien? Entonces, si queremos tener los mismos problemas que teníamos en la antigüedad, simplemente debemos mantenernos ahí. Si queremos avanzar desde la diversidad, sin renunciar a ser mexicano, si yo renunciara a ser español, si queremos avanzar
sin renunciar a ser distintos, pero a la vez iguales, tenemos que hacer un cambio curricular para que estos aspectos, valores, entren en todas las formaciones universitarias. Solamente valorando al distinto podemos crear redes fuertes. Porque, ¿qué pasa? Mirad, yo soy español y si hago cosas buenas, pues no pasa nada. Si hiciese algo indebido, sería el español. Te remarcaría claramente, si eres español, claro, con su antecedente histórico, imperialista, colonialista, etcétera, y muchos vistas más, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ahí. Pero si yo en cada uno de vosotros veo un ser humano con una cultura que tengo que valorar, y vosotros veis otro ser humano con otra cultura que merece el mismo respeto, entonces sí se pueden establecer redes colaborativas potentes. Los nacionalismos no podemos renunciar a ello, porque sería renunciar a parte de nuestra historia. Pero si no damos un paso más, no podremos combatir los problemas que tenemos. Porque los problemas que tenemos, y ahora me remito a la transparencia esa, tanto para los alimentos, como para la crisis energética, como para todo, son problemas que vamos a tener que resolver como humanidad. No lo va a poder resolver México, no lo va a poder resolver España, no lo va a poder resolver nada, ni nadie, sino todos. En ese sentido es en el que creo que tenemos que incorporar esa parte, esa dimensión, porque las redes no funcionarán adecuadamente si no tenemos un corazón en red. ¿Un corazón en red? ¿Mi corazón está en red o solamente está en mi mente? Porque si está en mi mente y mi fotografía, pues ahí están. Pero mi corazón está en red. Siento gusto cuando veo a alguien de religión distinta. Siento gusto cuando veo a alguien distinto físicamente a mí. ¿Me siento en red con ese o no? Bien, si queremos contribuir al desarrollo de una sociedad global de forma justa y solidaria en todos los aspectos, las herramientas y las TIC son las mejores herramientas que hemos construido la universidad y las mejores herramientas que ha construido la humanidad. Nos ha hecho salir de un mundo separado, de un mundo de desconfianza, de un mundo donde todos éramos enemigos. Y hoy podemos hacer un mundo totalmente distinto. Por eso quiero terminar con esto. ¿Por qué un acceso abierto? Por solidaridad, primero. Y para combatir la exclusión. Que no solamente el que tenga riqueza pueda acceder a ello. ¿Por qué? Por justicia. Porque todos hemos recibido los demás. Cuando mi compañero hablaba de los códigos, de los derechos de autor y demás, parece que el que crea algo es solamente lo ha creado él. Bien, ¿en qué lenguaje lo has creado? ¿Alguien no te enseñó a leer? ¿Alguien no te enseñó a hablar? Ah, solo tú aprendiste. ¿Tú eres el único que ha llegado hasta ahí? ¿No te apoyó la universidad? ¿No te apoyó la escuela? Es decir, los dineros de todos los mexicanos. ¿O llegaste tú solito? ¿Tú pagaste todo esto tuyo? ¿Tú pagaste todos tus profesores? Hay un componente ético en los derechos de autor, que evidentemente que la persona tiene derecho a vivir, ¿no? Y derecho a una competencia. Pero no se puede olvidar que él no es el único autor. Él se ha basado en otros muchos autores, en muchas ideas que vienen desde la antigüedad, desde los albores de la humanidad. Y entonces, bueno, derecho de autor, sí, pero con muchas condiciones. Pero sobre todo, ahora mismo lo que tenemos es, lo que he dicho anteriormente, no podemos asumir los grandes desafíos que tenemos como humanidad sin trabajar juntos y sin colaboración. El acceso abierto y gratuito a más cosas, para mí, refleja lo mejor de la humanidad y representa una esperanza para mí como especie. Por eso, creo que merece la pena. No porque sean herramientas de moda, sino porque son herramientas que nos pueden hacer salir de nosotros lo mejor que somos capaces de dar. Y ponerlo y compartirlo con los demás. Y no quedarnos solamente con los amigos y conocidos que teníamos antes, que son los que nos rodeaban. Desde esa postura en la que yo estoy totalmente convencido de estos entornos abiertos
accesibles y sobre todo gratuitas. Y bueno, no pensaba decirlo, pero como mi compañera era de Cataluña y de Galicia y yo soy de Andalucía, voy a dar una anécdota que no tenía nada prevista, pero para que os fijéis cómo la cultura. Muchas veces dicen que hay culturas mejores y peores. No, las culturas simplemente son distintas. Y son distintas incluso por la situación geográfica. Por ejemplo, ellos están al noreste del país, pegado a Francia. Y nosotros, yo particularmente, vivimos pegaditos a África. De hecho, a la espalda de mi casa hay una montaña que cuando la subo veo la costa africana. Claro, como estoy al ladito de África, pues han venido muchísimas culturas. Cuando un rector de una universidad americana visitó mi ciudad, lo llevé a un sitio, a un lugar donde mi ciudad fue fundada hace 2900 años, por los fenicios. Es la segunda ciudad más antigua del occidente de Europa. Entonces, claro, allí hay restos fenicios. Y están allí. Junto a esos restos fenicios ves un teatro romano. Justo al lado del teatro romano, pero vamos, al lado como de aquí, ahí empieza el Palacio Árabe. Un poquito más, pero como de aquí al centro donde está la rectoría, está la aduana donde se pagaban los impuestos de los barcos que venían de muchos lugares, entre otros también viniendo de casi de aquí. Como de aquí a donde ellos están, a la N, está la zona que es la judería. Y como unos 50 metros más lejos está la catedral cristiana. Claro, en un entorno como ese, el que yo valore la diversidad cultural no tiene mérito. Porque tú cuando eres chico dices, esto lo hicieron uno, entonces yo soy fenicio. Pero soy romano, pero soy árabe, pero soy judío, pero soy cristiano, entonces ¿qué soy yo? Todo. Todo a la vez. Es distinto a cuando solamente hay una... ¿Por qué pasaba eso? Simplemente porque era el estrecho de Gibraltar, el paso. En un sitio de paso pasa mucha gente. En mi ciudad pasa muchísima gente. Simplemente en donde yo vivo viven ahora actualmente 100.000 ingleses. 100.000. La mayoría de mis amigos no son nacidos allí. Son casi todos de fuera. Entonces, claro, tener tolerancia, pues no es un mérito. Es que el ser intolerante en mi ciudad es lo que tendría mérito, ¿no? O sea, sería un acto de barbarie. No es lo mismo. Por tanto, yo le doy mucha importancia a la tolerancia porque he vivido tolerancia, porque he vivido manifestaciones de siempre. Pero creo que eso sí es una riqueza. Y cuando he hablado de los himnos me he acordado, porque estaba hablando de los himnos nacionales, pero me he acordado de una cuestión, y con eso quiero terminar. El himno de Andalucía, España no tiene himno, pero Andalucía sí, que es la zona donde yo vivo, ¿no? Es curioso porque no es un himno de guerra. Y viene a decir, más o menos en esta letra, y con eso voy a terminar, diciendo: los andaluces queremos hacer lo que fuimos, hombres que luz a los hombres les dimos. Y termina diciendo: por Andalucía libre, España y la humanidad. Es un himno totalmente inclusivo, donde nadie se puede sentir lejos de su tierra. Gracias y espero sus respuestas. Segundo. Al doctor José Manuel Ríos Ariza. ¿Preguntas, comentarios al respecto? Acá tenemos una participación, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ante todo, felicidades por sus palabras. Tengo una duda al respecto de que usted menciona que muchas de las personas que se desempeñan en educación no han recibido educación de carácter formal.
y eso obviamente afecta el rendimiento de los alumnos. ¿Cuáles serían, según su experiencia, los atributos de calidad que debiera manejar un asesor de modalidades no convencionales para ayudar a los alumnos? No sé si te entendí bien la pregunta, pero bueno, voy a intentar. Hay dos tipos de formación. Una, la formación para lo que es las materias clásicas, y otra para la formación no formal. La no formal, por ejemplo, son cuestiones como animadores de calle, por ejemplo, para hacer programas de teatro o para hacer lo que son actividades formativas, pero no centradas en el aula, no centradas ahí. En general, yo creo que ambos deben de tener una formación específica. La formación no formal tiene que tener un alto componente psicológico y también de habilidades sociales. Es decir, cómo comunicar y cómo conectar y saber distinguir las necesidades de una población. Entonces la formación que creo que tiene que tener una persona, una formación especializada, pero también en su forma de ser, si se va a dedicar a la educación no formal, debe de ser una persona muy abierta y muy sensible a distinguir los problemas. Uno de los problemas que yo he tenido, aunque sea una redundancia la palabra problema, con gente que se dedica a la educación no formal, ha sido que muchas veces ellos quieren arreglar un problema, que es el que ellos ven. Pero algunas veces las comunidades sienten otros problemas como prioritarios. Entonces tiene que ser muy sensible para saber distinguir entre lo que él ve y lo que aprecian los demás. Esa para mí sería una característica, y sobre todo una formación muy específica en habilidades sociales, en dinámicas de grupos y todo lo que tiene que ver con el comportamiento social y la psicología social. Bueno, primero que nada quiero agradecerle mucho por su experiencia y nada más complementando un poco la pregunta, una educación no formal no necesariamente tiene que ser desestructurada o desvinculada de alguna institución. Los Scouts son un ejemplo clarísimo de eso. Todo el mundo ve por las películas que los Scouts se dedican a vender galletas y no es cierto. Los Scouts es una organización perfectamente estructurada de educación no formal que tiene objetivos clarísimos por etapas clarísimas y que en algunos países como Irlanda es parte de la educación formal y que podría retomarse en páginas de internet cualquier estructura si alguien quiere tener como un concepto más claro de lo que es una educación no formal, que no es lo mismo que no estructurada, puede meterse a cualquier página de Scout y darse cuenta de los objetivos tan claros que hay en todos los sentidos. Sí, la educación no formal, el compañero le contestaba en ese sentido, sobre todo porque me imaginaba que iba más por esa línea. Efectivamente, educación formal se refiere uno a toda educación que no va relacionada con la obtención de un título. Entonces no te va a dar ninguna garantía, simplemente tú te formas porque quieres. Últimamente la educación formal, además de la cuestión social, también tiene bastante fuerza, incluso para colectivos como por ejemplo ancianos, que están en mi universidad. Tenemos desde hace ya unos 10 años puesto un programa que se llama Escuelas para Mayores. No vamos a tener un título, pero hay gente que a una determinada edad se han quedado con necesidades, con satisfacciones que no han cubierto, se jubilan y quieren ir y quieren aprender. No tienen interés porque ya no van a trabajar. Entonces nosotros ofrecemos una educación no formal que no genera ningún título, no genera ninguna especialización, pero sí satisface la necesidad de conocimiento que muchos seres humanos siguen teniendo y que es una de las sensaciones que debemos generar en todos nuestros estudiantes, que tengan esas ganas de conocer durante toda su vida, no solamente en la fase laboral. Y como esta hay muchas más, ¿no? Y además también hay organizaciones, como te he dicho, el CAU, y organizaciones también para cuestión de combate de la drogadicción, del alcoholismo y demás, que hacen programas para enseñarles a ser como personas, ¿no? Porque su personalidad se ha desestructurado, ¿no? Hay mucha experiencia en la educación no formal.
muy distinta y serían casi casi una conferencia para ella, ¿no? ¿Alguien más desea aportar algo, comentar algo? La compañera Carolina. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta, o sea, saber tu opinión sobre un tema en específico. Ahorita se está moviendo mucho el tema de los MOOC. Generalmente se caracterizan por ser cursos abiertos, masivos, que pueden acceder personas de cualquier lugar del mundo, donde se mezclan personas de diferentes idiomas, y digamos que eso reúne lo que tú dices, se unen diferentes culturas, diferentes formas de pensar. Pero también trabaja un poco lo que tú decías, que en la educación no se puede ser totalmente colaborativo o totalmente individual, y lo que están haciendo estos tipos de cursos es eso, o la evaluación es totalmente colaborativa o la evaluación es totalmente individual. Quisiera saber qué opinión tienes tú acerca de estos cursos, como si realmente ves que para la sociedad sea una ventaja. Sí, sí, creo que es una ventaja, a pesar de que tiene inconvenientes. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que tiene que tener esa mezcla, no tiene por qué tener esa mezcla en todos los momentos. O sea, lo que yo creo que sí es malo, es que se extendiese la colaboración a todas las actividades y a todas las herramientas. Entonces sí. Pero no lo veo incompatible. Creo que es una ventaja. Sé que se está haciendo mucho por marketing. Por ejemplo, en muchas universidades norteamericanas así están consiguiendo, pues, incluso conectar con los mejores estudiantes de todo el mundo. Porque si ven alguna cosa muy llamativa, los captan. O sea, incluso puede ser marketing, puede ser una manera de capturar a los cerebros de todos lados, pero más allá de que pueda haber intereses no siempre buenos, sí creo que el espíritu es un buen espíritu. O sea, como todo, hay cosas que tenemos buen espíritu y luego, pues, incluso en nuestras buenas acciones a lo mejor le damos un dinero a alguien y luego estamos pensando en que nos vamos a ir al cielo, ¿no? Bueno, pero de todas maneras le has dado el dinero a ese otro, ¿no? Le has ayudado, eso es lo importante. Mejor es que le ayudaras porque tiene una necesidad, no por tener una recompensa, pero incluso cuando alguien piensa en una recompensa, creo que la existencia de estas herramientas son ahora mismo positivas, a pesar de que tienen muchas limitaciones, claro. Sí, porque algunas de las cosas, por ejemplo, que tú nos decías es que, bueno, generalmente estos cursos masivos lo que buscan es romper como esas brechas tecnológicas y que más personas tengan acceso a eso. Pero a la larga se van desarrollando cursos cursos como estos, te das cuenta que realmente esas brechas no se están cerrando tanto porque solo cierto tipo de personas pueden acceder a este tipo de cursos, con cierto tipo de habilidades. Es más, yendo más profundo a este tema, pensaríamos en que realmente sí, los profesores tienen las habilidades para manejar cursos como estos y solo están transmitiendo conocimientos a sus estudiantes o realmente están desarrollando habilidades. Sí, en general ahora mismo hay excepciones, pero la mayoría están siendo prácticamente cursos de transmisión de información. Pero el que se haya comenzado con algunas deficiencias no significa, como muchas veces en la historia de la humanidad, hemos empezado muchas veces incluso de errores para llegar a aciertos. Creo que el espíritu es bueno. Y si el espíritu es bueno, creo que podremos saber sacar alguna ventaja a ello. Y ahí estamos, todos los que tenemos interés por esta herramienta, en ver cómo podemos sacarle ventaja para, de una manera colaborativa, potenciar el aprendizaje de calidad. Y no solamente transmitir información. Hola, buenas tardes. Bueno, abonando un poco a esa parte de exclusión y retomando la necesidad que comentaba Dolores respecto a conectividad, pero lo que usted abona también respecto a la exclusión, se me ocurre, por ejemplo, el caso aquí de México del analfabetismo. Si puede la tecnología ayudar a un bien común, considera que están peleadas estas situaciones o cómo se pudiera abonar en esa problemática, tecnología y este caso de analfabetismo, por ejemplo. Yo creo que la tecnología precisamente es una de las herramientas que más puede ayudar a erradicar el analfabetismo. En la zona donde yo vivo hay muy poco analfabetismo, porque fue erradicándose, había muchísimo,
pero hubo una campaña muy fuerte del Estado y se fue erradicando. Pero parte del analfabetismo se concentraba en las personas mayores, como casi todos los lugares. Se hicieron unos centros TIC en todos los pueblos pequeños y se puso una persona al frente de ellos, de tal manera que aunque alguien no tuviese ni un céntimo, ni un peso, pudiese tener acceso a la tecnología. Bien, pues la mayoría de las personas mayores se han metido allí para manejar Skype y ver a sus nietos, para ver la fotografía de su hijo, para ver, y precisamente es justamente cuando tenemos la herramienta, cuando las personas empiezan a llamarse una a otra, y la mayoría de los que acuden a esos centros TIC son personas mayores, actualmente, porque los jóvenes llevan su teléfono, llevan todo, y ahora casi todos entramos a estos centros y parecen geriátricos, porque vemos un montón de personas mayores, una ayudándose a otra, para mandarle mensajitos, para mandarle la foto, para ver la foto de la comunión del niño o del nieto. Y vamos, el asilo de ancianos casi se ha convertido en el asilo de ancianos, ¿no? Puede ser una cuestión. Y también hay otra cuestión, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en la parte de la selva amazónica, donde la mayoría de lenguas son ágrafas, o sea, son lenguas habladas, no escritas, ¿no? Y precisamente a través de la tecnología estamos haciendo un alfabeto, o sea, creando un alfabeto distinto para que sus lenguas no se pierdan. O sea, no solamente no son creo que la brecha digital se puede disminuir gracias a ti. Aunque hablamos de brecha digital por el no acceso, ¿no? El problema es el no acceso. Pero para el analfabetismo yo creo que son una buena herramienta, porque moviliza. ¿No crees que muchos de los ranchos, como decía aquí, muchas personas mayores no estarían dispuestas a aprender TIC si supiesen que pueden hablar con su hijo de Estados Unidos? Una madre es capaz de hacer cualquier cosa por un hijo, aunque sea pelearse con una máquina. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante del último semestre de la licenciatura y realmente me gustó muchísimo su comentario de cómo los maestros no se ponen en el papel del alumno. Cuando tienes, no sé, 7 materias en el semestre y te dejan un montón de tareas y nos obligan de alguna forma a hacer las tareas al ahí se va para cumplir con todo, ¿no? En la vida yo había imaginado ser maestra y con ese comentario dije, o sea, ¿cómo no pensar en serlo? ¿Cómo no marcar uno que está más joven la diferencia en el sentido? ¿Cómo no va a motivar a los maestros que ya están a ponerse en el papel de los alumnos y a recordar un poco cómo ellos también a lo mejor sufrieron para llegar a donde están, ¿no? Entonces sí, yo, o sea, le agradezco la motivación que me dio a mí en este momento, ¿no? Por su comentario, se me hizo muy acertado y la verdad que mis respetos para usted y gracias por esta conferencia. Yo vine nada más por cumplir con una materia y realmente me voy así de genial, ¿no? O sea, estuvo muy bien haber venido, de verdad, gracias. Gracias a ti. Mira, la formación del profesorado es clave y también la motivación. O sea, es que no podemos pedirle algo que no han hecho. Por eso yo creo que todas las universidades deben de invertir fuertemente en la formación didáctica de su profesorado y fomentar la coordinación real en la docencia. O sea, ¿qué estás dando tú y qué estoy dando yo? ¿Qué has pedido tú y qué te he pedido yo? Eso no significa renunciar a mi libertad como profesor, que tú dices, yo tengo una libertad de cátedra. No estoy diciendo que tú renuncies, estoy diciendo que pensemos en el alumno, en su aprendizaje y nos coordinemos para potenciar un aprendizaje mejor. Porque yo tengo que hacer un trabajo y a lo mejor la otra asignatura que está muy relacionada con la mía, algo distinto, porque no unimos, por ejemplo, un trabajo para 2 materias que están relacionadas. Para que el alumno también vea una dimensión global del conocimiento, no tan sectorizado. La tenemos que ir y podemos avanzar en esa dirección y yo creo que además de las TIC es el gran avance que tenemos que producir en nuestras universidades. Las TIC mejorarán porque nos dan mejores herramientas, pero
no van a subir mucho la calidad de la educación si no somos capaces de cambiar también nuestros pensamientos y nuestras prácticas docentes. Muy bien. Compañeros, tenemos actividades en la tarde, tenemos los talleres todavía. Quisiera pedir su colaboración para que la evaluación que hagan ustedes de este congreso nos la hagan llegar por medio del correo electrónico aprenred@mta.udg.mx. Allí en la maestría estaremos leyendo todos sus mensajes y nos servirán de mucho para mejorar el siguiente año. Y entonces me resta, a nombre del CUSEA, la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Tecnologías para Aprendizaje, agradecer a nuestro amigo José Manuel Ríos Ariza por su conferencia. Un aplauso. Muchas gracias por su paciencia, haber aguantado hasta cerca de las 3. Hasta la próxima. Porque además, aunque soy español, ahora estoy en vuestra universidad hasta el 30 de septiembre, porque voy a estar en el Centro Universitario de los Valles, con que probablemente volveremos a coincidir en alguna ocasión. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde.